Muchas gracias, Lady. Voy a proceder con la presentación. Más o menos estos serán los temas. Voy a dar una pequeña visión de lo que es la Fundación Mundo Digital o Fondazione Mondo Digitale con base en Roma, para pasar después a la evolución de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa y su impacto la emergencia, ¿no?, de la inteligencia artificial generativa, su impacto en la población, después la salud y la educación. Creo que es una presentación más o menos larga, así que creo que posiblemente llegaré precisamente hasta la parte de su impacto en la educación. Porque después hay una serie de temas. O sea, hay dos temas, digamos, que son el trabajo de la fundación misma en inteligencia artificial y lo que sucede con las instituciones internacionales en relación con la inteligencia artificial y sus ventajas y sus riesgos. Ok, vamos. La Fundación Mundo Digital, trabajamos, como dice la slide, por una sociedad democrática del conocimiento, combinando innovación, educación, inclusión y valores fundamentales, para que los beneficios lleguen a todos sin discriminación de ningún tipo. Esa es nuestra misión. En breve, nuestra misión es tocar la vida de las personas, o como dice, ¿no? Vishwas Chavan, tu éxito es directamente proporcional al número de vidas que has impactado positivamente. Eso es lo que nosotros perseguimos. Y un modelo muy rápido, ya había mencionado yo que el espacio de acción de la Fundación contiene educación, innovación, inclusión y valores fundamentales, pero trabajamos con una idea de Action Research, Development and Implementation, o sea, ARDI. En otras palabras, nosotros utilizamos la investigación-acción y el desarrollo de las teorizaciones que desarrollamos en la investigación para llegar a la implementación, que es el momento donde se toca la vida de las personas. Aquí yo les muestro 6 áreas en las cuales nosotros tenemos proyectos financiados del 25 al 27. Trabajamos con personas mayores, la inclusión digital, la brecha intergeneracional, con jóvenes y todo el mundo de la escuela, de las escuelas primarias a las superiores, y también universidades, en lo que son las habilidades digitales y el autoemprendimiento. Trabajamos con el mundo de las mujeres, particularmente el tema de la igualdad de género y el emprendimiento femenino, con inmigrantes, con refugiados, en su integración, y el área de inteligencia artificial y robótica educativa, donde tenemos un gran evento que es la ROMCAP, y trabajamos también con niños con necesidades especiales. Em, ¿Sucede algo? No, 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 no. Continúa nomás, Alfonso. Ya, y por último trabajamos el tema de la fragilidad, que son, digamos, todos los segmentos que están a riesgo de quedar un poco afuera, ¿no? Y en la fragilidad trabajamos el tema de la alfabetización digital y la concienciación de las habilidades digitales. Esto es para darles una idea así muy general de lo que hacemos nosotros. Entremos al tema de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa y su impacto en el empleo. Esta slide muestra que la inteligencia artificial comienza más o menos en los años 50, y se viven dos periodos de boom, ¿no? De expansión, pero seguidas por lo que se llaman los inviernos de la inteligencia artificial, que es la caída, ¿no?
de las expectativas y por lo tanto la caída también del apoyo a el desarrollo de la inteligencia artificial hasta que llegamos a los años 90 con el machine learning y en particular el deep learning en el año 2010 y el 2012 en particular, que es cuando el deep learning, o sea, las redes neuronales, demuestran que son mucho, mucho más capaces que todas las otras inteligencia artificial simbólica y es adoptada ya masivamente, lo cual conduce después, ¿no?, a la inteligencia artificial generativa. Eh, y esto muestra, ¿no?, la velocidad de desarrollo. Como ven ustedes, digamos, en la gráfica hay varias tecnologías y el número de días que tomaron para pasar de 1 millón a 100 millones, ¿no? Bueno, la línea roja es ChatGPT, que es casi vertical, porque como dice el texto, ¿no? Alcanzó 1 millón de usuarios en 5 días. El 30 de noviembre, desde su lanzamiento el 30 de noviembre del 22. En enero del 23, ¿no? 2 meses después ya había alcanzado los 100 millones de usuarios activos. Yo consulté con ChatGPT y le pregunté cuál es la situación hoy día y me dijo que a principios del 26 OpenAI informó que ChatGPT contaba con más de 900 millones de usuarios activos semanales en todo el mundo. Al inicio del 25 estos usuarios eran 400 millones, por lo tanto más que se dobló en un año la suscripción de usuarios. 50 millones pagan planes de consumidores, 9 millones son usuarios empresariales y hay aproximadamente 250 millones de usuarios diarios. Todo esto en un periodo extraordinariamente breve, lo cual genera una incertidumbre muy grande en relación al progreso de la inteligencia artificial, sobre todo porque la inteligencia artificial generativa está siendo entrenada por los seres humanos. Y nosotros sabemos que nosotros somos criaturas de grandes contradicciones, ¿no? De lo bueno y de lo malo. Y Internet, que es el gran campo de entrenamiento de la AI generativa, contiene todas nuestras contradicciones. Por lo tanto, hay muchas cosas que están sucediendo y en particular porque esta es una slide de OpenAI. Lo que sucede con el desarrollo de OpenAI no es solo su velocidad, ¿no? Y el nivel de chatbot que hemos conocido con ChatGPT, con Claude, Gemini, Perplexity y tantos otros, ¿no? Ese es solamente un primer nivel. Después vienen los niveles, como lo ve OpenAI, el nivel del chatbot, ¿no? De la inteligencia artificial conversacional. Ese ya, digamos, lo hemos pasado que rato y sigue avanzando, sigue mejorando. El segundo nivel son los razonadores, ¿no? O los reasoners, donde los sistemas de IA pueden resolver problemas a nivel de una persona con educación doctoral, sin herramientas externas. Y este es el nivel en que estamos en este momento, está llegando con mucha fuerza. Bueno, no, el nivel de los razonadores, ese nivel ya también se ha cubrido. Y el nivel que está llegando con mucha fuerza ahora es el nivel de los agentes, ¿no? Con la ejecución autónoma de tareas. Aquí ya se entra, ¿no?, de un nivel conversacional a un nivel de ejecución de operaciones, ¿no?, de tareas. Los sistemas de AI pueden actuar de forma autónoma en nombre de los usuarios durante varios días, realizando tareas, tomando decisiones y ejecutando planes sin intervención humana constante. Esto, cuando OpenAI produjo esta slide, se calculaba para el futuro 25-27, pero ya estamos en el 26 y realmente se ha cumplido porque la cantidad de oferta de AI agéntica, ¿no? La inteligencia artificial
agéntica es ahora bastante fuerte, ¿no? Recién escuchaba que en el último evento de Google, también Google lanzaba, ¿no? Una fuerte operación agéntica con un sistema Spark y otro sistema, ¿no? Que se llama antigravedad. Eh, Después del 27 en adelante, eh, OpenAI prevé la llegada de las AI, digamos, innovadoras. Y a este punto los sistemas de IA pueden desarrollar ideas y soluciones innovadoras, contribuyendo a avances científicos e invenciones, capaces de ampliar los límites del conocimiento humano en ciencia, tecnología e ingeniería. Como veremos, este nivel también ya tiene bastante de realidad. Y finalmente se lleva, ¿no?, a la inteligencia general artificial o Artificial General Intelligence, ¿no? Que son sistemas capaces de realizar los trabajos de organizaciones enteras, gestionando procesos complejos, y son sistemas que funcionan básicamente con la generalidad de la inteligencia del ser humano a un alto nivel. Esto dice aquí, ¿no? Se habla de más allá del 2030, pero en realidad escuchaba hace poco una conversación de Demi Hassabi de DeepMind, y yo creo que él dice que ya se está acercando mucho porque los modelos están siendo multimodales, y al ser multimodales tienen la capacidad como de entender el mundo. Y si comienzan a entender el mundo, además de, ¿no?, con todo el progreso el poder computacional, nos comenzamos a acercar fuertemente a la inteligencia general artificial. Bueno, ¿qué vemos? Hay investigación de casos de McKinsey. Dicen que la reciente estima de la edad generativa podría aportar entre 2 a 6 y 4,4 billones de dólares anuales a la economía global. Esto en todo caso ya lo decía en el 23. Pero la cosa fundamental que la IA generativa actual y otras tecnologías tienen un potencial de automatizar tareas laborales que actualmente consumen entre el 60 y el 70% de los empleados. Por eso que hay, ¿no es cierto?, una discusión muy, muy profunda sobre el tema del impacto en el trabajo. Nuestros escenarios, dice el estudio de McKinsey, de adopción actualizado estiman que la mitad de las tareas laborales actuales podrían automatizarse entre el 2030 y el 2060. Por supuesto que aquí entra también lo que ahora se llama de la inteligencia artificial incorporada, o sea, la robótica con con su cuerpo, ¿no? Y la inteligencia artificial. Pero hay una cosa que se ve claramente en el gráfico, que hasta hoy día, ¿no es cierto?, a octubre del 2025, un informe de Brookings y Yale mostraba de que en realidad el impacto en el trabajo de la inteligencia artificial no ha sido tan apocalíptico como dice, ¿no?, la slide, y los grupos, digamos, de alto nivel de exposición al impacto de la AI, o los grupos con impacto mediano o con bajo nivel de exposición, como ven, se han mantenido a nivel de empleo desde enero del 23 a enero del 25 básicamente estables. Por lo tanto, no hay en este momento un impacto así clarísimo, ¿no? Del, a ver, ok. El premio Nobel, Daron Acemoglu, más o menos explica por qué, ¿no? Él es uno de los argumentadores de que el impacto de la inteligencia artificial en el empleo no va a ser tan violento, ¿no? Eh,
Ahora, la razón que él da por qué es porque al final de cuentas la implementación de la AI no es una cosa fácil, a pesar de que la AI puede ser, digamos, fuertemente performativa, ¿no? Él dice, aunque cualquiera puede conversar con un modelo de inteligencia artificial, el trabajador promedio suele tardar un tiempo en sacarle provecho práctico y productivo. Es una de las razones por las que la AI aún no ha tenido impacto trascendental en el mercado laboral ni en la economía. Y da un ejemplo, mucho tiene que ver con la gran cantidad de tareas que implica un trabajo. Por ejemplo, un técnico de radiología realiza 30 tareas diferentes, desde registrar el historial clínico de los pacientes hasta organizar archivos de mamografías. Un trabajador, un ser humano, puede cambiar fácilmente entre formatos, base de datos y método de trabajo para hacerlo, explica Acemoglu, pero ¿cuántas herramientas o protocolos individuales necesitaría una AI para realizar la misma tarea? Bueno, esto es la dificultad, ¿no?, de la incorporación de la inteligencia artificial en el mundo real de las empresas y de todo tipo de organizaciones. En cambio, hay un estudio reciente, ¿no?, de noviembre del 25 de Brynjolfsson que por primera vez muestra, tiene un hallazgo, dice, nuestro primer hallazgo clave es que detectamos descensos sustanciales, un 16% en el empleo de trabajadores jóvenes de 22 a 25 años en ocupaciones más expuestas a la IA como desarrollador de software y representante de atención al cliente. Ahora, en contraste, dice la tendencia para trabajadores con más experiencia en las mismas ocupaciones y para trabajadores de todas las edades en ocupaciones menos expuestas, como auxiliares de enfermería, se han mantenido estables. Eh, Ahora, esto no quiere decir de que se esté, digamos, echando gente, ¿no? Quiere decir simplemente que no se está contratando nuevos trabajadores y ha caído en un 16% la contratación de nuevos empleos, como que se ha estancado, ¿no?, en ese porcentaje. Ahora, la pregunta que plantea Carvalho, ¿no?, en una entrevista de McKinsey, es para el futuro. ¿Cómo se forma a empleados senior cuya función es supervisar las decisiones y el trabajo de los agentes de inteligencia artificial cuando se contrata a un número limitado de nuevos empleados? O sea, no está entrando en un alto nivel, al contrario, se está reduciendo la contratación de los empleados jóvenes que en el futuro deberían ser aquellos que van a enfrentar las IA más potentes, ¿no? El estudio abarcaba millones de trabajadores de decenas de miles de empresas. Bueno, el impacto en la población, iremos más rápidamente. Básicamente aquí, en abril del 25, se hizo un estudio en Harvard de cómo están usando las personas la AI generativa. Y de todas las categorías que muestra el estudio, las tres primeras categorías de uso son el uso para, digamos, terapia, ¿no?, y acompañamiento. O sea, la terapia proporciona apoyo emocional y orientación a través del diálogo y la conexión. Y la AI generativa puede ayudar ofreciendo compañía virtual, escuchando y generando respuestas empáticas para apoyar a las personas en su proceso de sanación. Bueno, este es el primer nivel de uso, digamos, no nivel de uso, ¿sí? Es la cantidad más grande de uso que se hace de la IA generativa. Después, el segundo, ¿no?, es organizar mi vida. Organizar tu vida significa estructurar tareas, prioridades, metas e incluso organizar tu entorno físico. Y la tercera, encontrar un propósito. Implica identificar metas significativas y una dirección en la vida. Si se dan cuenta, los tres primeros eh, categorías de uso son todas de apoyo personal y profesional.
Eso es lo que está sucediendo de acuerdo a este estudio, ¿no? Hay otros estudios que pueden decir otras cosas. Eh, Ahora, Mustafa Suleyman, que es de Microsoft, él habla, ¿no? El problema, ¿no? Del riesgo de psicosis. Identifica el problema. Dice, me preocupa cada vez más lo que se conoce como el riesgo de psicosis y otros problemas relacionados. No creo que esto se limite a quienes ya tienen riesgo de sufrir problemas de salud mental. Mi principal preocupación es que muchas personas empiecen a creer tan firmemente en la ilusión que las IA son entidades conscientes que pronto abogarán por el derecho de las inteligencias artificiales, el bienestar social e incluso la ciudadanía para ellas. Este desarrollo representará un giro peligroso en el progreso de la inteligencia artificial y merece nuestra atención inmediata. Este es un tema, bueno, muchas veces se habla que la IA tiene conciencia, pero este tema que identifica Suleimán del riesgo de psicosis es un tema que él está impulsando fuertemente para que, digamos, las compañías y las instituciones presten atención a esta posible deriva. Aquí tenemos noticias que ustedes seguramente habrán visto. Suicida per colpa de ChatGPT, los padres de un muchacho de 16 años le hacen causa, o sea, llevan a juicio a OpenAI porque lo acusan de haber aconsejado al hijo a suicidarse. Em, Después está el problema de la manipulación emocional, por parte de los que se llaman los compañeros de IA, o sea, la AI Companion, ¿no? AI Companionship. Muchas de las AI Companions, o sea, los compañeros de inteligencia artificial como réplica, Chai, carácter, prometen beneficios relacionales. Sin embargo, muchas ofrecen sesiones tan largas como las de plataformas de juegos, a las que sufren una alta tasa de abandono a largo plazo. Se hizo un análisis, ¿no sé, de 1.200 despedidas entre la persona y la IA, y se encuentra que la IA utiliza muchas tácticas para alargar las conversaciones, ¿no? De tal forma, ¿no? De llevar, digamos, la conversación con la persona a un nivel de tiempo muy, muy, muy alto. Ok, entramos al tema de la IA generativa y su impacto en la salud. ¿Qué es lo que se ve un estudio McKinsey de marzo del 2025? Que la mayoría de los encuestados dijeron que sus organizaciones están llevando a cabo iniciativas de inteligencia artificial generativa o que ya han implementado soluciones. Ahora, el estudio separa, ¿no? Entre cuatro, digamos, tres actores del sistema de salud, que son, por ejemplo, los pagadores, que son como las aseguraciones, el sistema de salud propiamente tal, y los grupos de servicios que, ¿no? Generan tecnología médica. Ahora, lo que se ve, ¿no? Es que 47% en el total, el 47% ya ha implementado la IA generativa y el 38% están realizando pruebas de concepto. En total, el 85% están, digamos, trabajando con la IA generativa, lo cual es altísimo. Y esto se refleja también en los pagadores, en el sistema de salud, que también no es el 48 o el 88%, en el sistema de salud el 80% y el 87% en los grupos de servicio de tecnología. Lo cual demuestra que la inteligencia artificial está ya, ¿no? En este estudio
con bastante utilizo por el sistema, ¿no?, de salud. Después, la Asociación Médica Americana, ya esto en el marzo del 26, hace una pregunta, ¿no?, a una muestra de médicos, ¿no?, con una variedad de casos de uso de la inteligencia artificial y les pregunta si es que incorporan alguno, ¿no? Y como vemos en la primera, desde el año 24, el 13% lo usaba para resúmenes de investigación médica y estándares de atención. Pero desde el 2024 al 2026 se ha pasado del 13 al 39, o sea, se ha triplicado. Por eso que acá, ¿no?, los resúmenes de investigación médica y los estándares de atención se han convertido rápidamente en el caso de uso de inteligencia artificial más común incorporado a la práctica médica, con casi 4 de cada 10 médicos, 40%, que ya utilizan estas herramientas. Es importante destacar, dice, ¿no?, que las herramientas relacionadas con la documentación, documentación de códigos de facturación, historias clínicas o notas de visitas, que las herramientas relacionadas con la documentación, aunque utilizadas por un porcentaje menor en la actualidad, o sea, un 28%, generan un entusiasmo igualmente alto entre los médicos, lo que implica una amplia disposición a adoptar estas aplicaciones a medida que se vuelven más viables. En otras palabras, hay un entusiasmo que es casi el doble por utilizarla que la realidad actual de utilizo a marzo del 2026, ¿no? Después aumenta el uso de la AI. Vemos que en el 2023 un 38% incorporaba, los médicos, ¿no?, incorporaban uno o más casos de uso, el 38%, pero al 26 ya hemos saltado al 72%, incorpora uno o más casos de uso y la parte gris no está seguro cuáles son los casos que ofrece su empresa, lo cual hace que posiblemente un 81% de los médicos afirma tener algún conocimiento o uso de la AI en el 2026, comparado con 3 años antes, el 38%. Ahora, la validación de la seguridad, la eficacia y la privacidad son requisitos fundamentales. Obviamente los médicos, por digamos, la naturaleza misma de su trabajo, ¿no? Eh, Necesitan tener mucha más cuidado con el utilizo, y esta slide muestra que ellos piden, ¿no?, una validación de seguridad, eficacia y privacidad para adoptarla. Priorizan una amplia gama de atributos al considerar la adopción de herramientas. Ahora, los requisitos principales incluyen la validación de la seguridad y la eficacia por parte de una entidad de confianza, una sólida protección de la privacidad de los datos, un canal de retroalimentación designado para cuando surjan problemas, cobertura bajo un seguro de responsabilidad profesional estándar e integración perfecta con la historia clínica electrónica. En comparación con estos requisitos, las recomendaciones de colegas o líderes tienen menor importancia, o sea, lo que digan líderes o colegas tiene menor importancia. Se requiere claramente datos más concretos, ¿no? En Italia, la razón por la cual hay dificultades se identifican como carencia de competencias internas al 47%, resistencia al cambio y otras dificultades relacionadas con la cultura empresarial al 35%, dificultad para comprender los ámbitos de aplicación, riesgos normativos y de cumplimiento. En definitiva, todas estas son dificultades que em, la implementación en Italia se refleja en las dificultades.
En realidad Italia, digamos, no tiene un retraso, digamos, en lo que es la incorporación de la inteligencia artificial. Em, a ver. Aquí tenemos, ¿no?, la aplicación de la inteligencia artificial a lo largo de todo el continuo del cáncer. Como se ve en este slide, de la prevención a la diagnosis, el tratamiento, la supervivencia y cuidados al final de la vida, hay actividades en las cuales la IA puede contribuir. Si tomamos el primero, la prevención, a generar perfiles de riesgos personalizados generados por la IA, programas de detección de cáncer precisos y eficaces. Si saltamos, qué sé yo, a tratamiento, tenemos tratamiento quirúrgico, planificación quirúrgica, navegación intraoperatoria, mayor eficiencia y precisión quirúrgica, evaluación de riesgos postoperatorios, etcétera. En definitiva, esta slide muestra que la AI puede ser utilizada en todo el ciclo, ¿no?, de tratamiento, de prevención, diagnóstico, etcétera, del cáncer. Eh, Después, digamos, se ven cosas que están surgiendo hace poquito. El, en abril del 26 viene la noticia, ¿no?, de que la inteligencia artificial de Mayo Clinic en Estados Unidos ayuda a los especialistas a detectar el cáncer de páncreas hasta 3 años antes del diagnóstico en un estudio de validación que marca un hito histórico. Un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Leí el texto, desarrollado por la Clínica Mayo, puede ayudar a los especialistas a detectar el cáncer de páncreas en tomografía computarizadas abdominales de rutina hasta 3 años antes del diagnóstico clínico. Identifica signos sutiles de la enfermedad antes de que los tumores sean visibles, aun cuando es posible un tratamiento curativo. ¿Cómo se logró esto? Los investigadores utilizaron el modelo de inteligencia artificial para analizar cerca de 2.000 tomografías computarizadas, incluidas las de pacientes a quienes posteriormente se les diagnosticó cáncer de páncreas, todas ellas interpretadas inicialmente como normales. Bueno, esto muestra, ¿no?, que la inteligencia artificial puede tener un impacto, y tendrá en el futuro claramente un impacto fuertísimo en todo lo que es, ¿no?, el tratamiento del cáncer. Pasando a los agentes de la inteligencia artificial, aquí se muestra, ¿no?, que en el caso de el caso de agentes de menor complejidad son el azul oscuro, y los agentes de mayor complejidad son el azul claro, ¿no?, el celeste. Y en las diferentes tareas, investigación y desarrollo temprano, desarrollo regulatorio y calidad, se dice que la industria farmacéutica, en este caso el trabajo farmacéutico existente, ya podría desplegar agentes de menor complejidad al 58% y al 30% de mayor complejidad. Y así, digamos, en el tema desarrollo regulatorio y calidad, lo podría hacer, ¿no?, agente de menor complejidad al 77%. En fin, el mensaje es que la inteligencia artificial agéntica está claramente con un fuerte potencial de comenzar, ¿no?, a integrarse en los flujos de trabajo, en este caso farmacéuticos. Y la slide del lado, la gráfica del lado, se refiere a flujos de trabajo en tecnología médica existente. Como vemos, aquí los agentes de menor complejidad tienen un menor porcentaje. El porcentaje más alto es en la parte comercial, pero en todo lo que es investigación y desarrollo regulatorio y calidad, solamente un 25% de potencial, pero el potencial más alto lo tiene los agentes de mayor complejidad, ¿no? Entonces, se ve que la inteligencia artificial agéntica que habíamos mencionado en la gráfica de
OpenAI, ya comienza, ¿no? A avanzar en su potencial y en su aplicación. Por ejemplo, agentes de la inteligencia artificial y gestor u orquestador de agentes. Estos son, digamos, equipos de agentes de inteligencia artificial que son orquestados, que son gestionados por otros agentes. Entonces, un agente de inteligencia artificial es un componente de software capaz de actuar en nombre de un usuario o un sistema para realizar tareas, ¿no? Como ya en un cierto sentido lo habíamos dicho. Y los usuarios pueden organizar agentes en sistemas que orquestan flujos de trabajo complejos, coordinan actividades entre múltiples agentes, aplican lógica a problemas complejos y evalúan las respuestas a las consultas de los usuarios. Y hay un caso específico que es el caso de Stanford Medicine. El uso de Stanford o sea, de la plataforma agéntica de Microsoft, dice, conduce a un mejor análisis, ¿no? Es una noticia de Forbes del mayo del 2025. Stanford Medicine atiende a 4.000 pacientes al año en juntas de tumores y nuestros médicos ya utilizan resúmenes generados por el modelo base en las reuniones de dichas juntas, afirma el doctor Mike Pfeffer, director de informática de la Facultad de Medicina de Stanford. El nuevo orquestador de agentes sanitarios tiene la capacidad de optimizar este flujo de trabajo existente al reducir la fragmentación y permite descubrir nuevos conocimientos a partir de elementos de datos que antes eran difíciles de buscar, como los criterios de elegibilidad para ensayos clínicos, la guía de tratamiento y la evidencia en el mundo real. Este es un caso ya específico de aplicación, ¿no? Fundamentalmente en la actividad, ¿no? De las reuniones, ¿no? De juntas de tumores. Y esto que ven aquí es un nivel de AI agéntica que simula un hospital completo. Esto no es, digamos, una realidad, ¿no? Pero se está trabajando ya, como lo ven, se está pensando en la simulación de una organización completa, que sería el último nivel, ¿no? De OpenAI. El hospital con agente, dice, es un simulacro de hospital donde pacientes, enfermeras y médicos son agentes autónomos impulsados por grandes modelos de lenguaje. El hospital con agentes simula el ciclo completo del tratamiento de una enfermedad, inicio de enfermedad, triaje, registro, consulta, examen médico, diagnóstico, dispensación de medicamentos, convalecencia y visita de seguimiento posterior al alta hospitalaria. Los agentes médicos pueden mejorar su desempeño porque aprenden con el tiempo mediante la lectura de libros, de textos médicos y el tratamiento de los agentes pacientes. Un hallazgo interesante es que la experiencia que los agentes médicos adquieren en el mundo virtual es aplicable a la resolución de problemas reales es un simulacro, ¿no? Pero claramente esto sucede, entre paréntesis, en China, ¿no? En la Tsinghua University, y el simulacro, ¿no? Fue reportado en enero del 2025 en un paper publicado, ¿no? Científicamente. Se ve, ¿no? Que ya los indicios para llegar a un nivel organizacional han comenzado. Ahora, obviamente aquí estamos hablando de una complejidad enorme. Por lo tanto, cuando de un simulacro se podrá pasar a una organización real con toda su complejidad humana, eso yo lo veo todavía bastante en el futuro. Ahora, una de las cosas que se pregunta, ¿no? Es que, bueno, obviamente la IA se utiliza cada vez más en los hospitales. Los médicos la emplean para facilitar la toma de notas, para analizar los historiales clínicos de los pacientes, identificando a aquellos que podrían necesitar apoyo o tratamiento específico. También se utilizan para interpretar los resultados de exámenes médicos y radiografía. Un número creciente de estudios sugiere que muchas de estas herramientas pueden ofrecer resultados precisos,
Pero surge una pregunta crucial en todo esto, ¿no? Porque una cosa es los médicos y la otra es la pregunta, ¿su uso se traduce realmente en mejores resultados de salud para los pacientes? Bueno, en un estudio publicado en enero del 2025, investigadores de la Universidad de Minnesota descubrieron que alrededor del 65% de los hospitales estadounidenses utilizaban herramientas predictivas asistidas por la IA, pero solamente dos tercios de esos hospitales evaluaron su precisión. O sea, se estaban aplicando, pero existe poca evaluación final y menos la evaluación de lo que se llaman los bias, ¿no? O los posibles sesgos. Esta es un poco la situación, pero hay también, obviamente, noticias muy importantes eh, que tienen que ver con el utilizo de la inteligencia artificial en todo lo que significa ya un poco las bases de la medicina, ¿no? Sabemos que DeepMind lanzó, ¿no? En el 2020 una app que se llamaba AlphaFold, que tuvo, digamos, un impacto grande en la resolución de un problema, un gran desafío biológico de 50 años, que era descubrir, ¿no? Predecir la forma de las proteínas con una precisión del tamaño de un átomo. El plegamiento de las proteínas no se entendía bien y había muchos sistemas que estaban tratando de resolverlo y DeepMind entró en una competición y claramente el resultado es que resolvió el problema de cómo explicar el plegamiento de las proteínas, ¿no? Ahora, este avance, como dice la slide, ayudará a los científicos a diseñar fármacos y comprender mejor las enfermedades. Pero AlphaFold fue solo el inicio, ¿no? De entender el plegamiento. Después se pasó a lo que fue digamos, el utilizo de AlphaFold en el mundo de las proteínas en particular, determinaron la estructura de alrededor de 200 millones de proteínas. Y aquí ya estamos a 2 años después, a julio del 2022. Se ve así, ¿no es cierto?, un avance que claramente tiene un impacto importantísimo en todo lo que es la medicina. Y por eso que Demis Hassabis de DeepMind y John Jumper de DeepMind recibieron el premio Nobel, ¿no? Con AlphaFold, Alpha Proteo, ¿no? Que arribó en el 2024, pero ellos recibieron el Premio Nobel de Química del 2024 por el sistema de inteligencia artificial para el diseño de nuevos ligandos proteicos de alta resistencia. En cambio, lo compartieron con David Baker, que hace diseño computacional de proteínas, ¿no? Y todas estas tecnologías, al final de cuentas, tienen el potencial de acelerar la comprensión de los procesos biológicos, que contribuir al descubrimiento de fármacos, el desarrollo de biosensores y mucho más. Eh, em, Google después sacó Alpha Genome y Alpha Genome es la nueva inteligencia artificial que ayudará a los investigadores a comprender cómo funcionan los genes. Y esto, digamos, es un altísimo paso adelante, porque la división DeepMind un paso adelante en la comprensión del código genético con el nuevo Alpha, que es Alpha Genome, un modelo de inteligencia artificial que predice los efectos de pequeños cambios en el ADN
sobre diversos procesos moleculares como el aumento o la disminución de la actividad de un gene. Se trata precisamente del tipo de pregunta que los biólogos analizan habitualmente en experimentos de laboratorio. Google dijo que iba a ponerlo, ¿no?, gratuitamente al servicio de toda la comunidad. Pero todo esto, ¿no?, obviamente tiene un impacto en los fundamentos de lo que es, ¿no?, la medicina. Y siguiendo adelante, ¿no? Ahora está trabajando también en la generación de nueva vida. Y este es un trabajo, ¿no?, que se ha desarrollado para generar, ¿no es cierto?, estas nuevas formas de vida, y que significa generar un genoma completo desde cero usando la IA. Esto significa crear vida desde el origen. Y aquí se habla de un modelo que se ha producido y que ha tenido, digamos, un alto nivel como de precisión, pero todavía requiere mayor proceso de desarrollo. Pero aquí estamos hablando ya, ¿no?, de generación de vida sintética. Esta slide básicamente habla del uso de la AI como co-científicos en la publicación de papers, ¿no? Varios grupos de investigación lanzaron sistemas en el 25 en los que múltiples agentes de inteligencia artificial se reparten las tareas científicas, encargándose de cada uno de ellos de la búsqueda bibliográfica, la generación de hipótesis, la ejecución de código y la revisión. Estos sistemas multiagentes, están diseñados para simular la estructura de un equipo de investigación humano, en lugar de depender de un único modelo o persona para cada paso. Aquí se menciona que uno de los más destacados es el AI Coscience de Google, que ha sido validado también en tres áreas biomédicas, incluyendo la reutilización de fármacos para la leucemia mieloide aguda y la fibrosis hepática. Después hay otros sistemas que se han creado siguiendo el mismo objetivo, como uno de los más conocidos, el sistema AI Scientist versión 2 de Sakana, que produjo el primer artículo completamente generado por IA, aceptado en un taller con revisión por pares. O sea, fue evaluado por pares científicos y fue aprobado, ¿no?, para publicación. En cambio, el sistema Cosmos ejecutó un promedio de 42.000 líneas de código y leyó 1.500 artículos por ejecución de hasta 12 horas. Y los colaboradores informaron que una sola ejecución equivalía aproximadamente a 6 meses de investigación. Como ven, también, ¿no es cierto?, se está entrando en todo el aspecto científico de publicaciones y de la investigación. Pero aquí hay una noticia que es muy interesante porque no nos podemos fiar completamente, ¿no? Dice, los agentes de la inteligencia artificial pueden ser investigadores expertos, pero no siempre honestos. Esta noticia viene el 6 de mayo de este año y dice, el científico informático Nihar Shah de la Universidad Carnegie Mellon y sus colegas analizaron dos herramientas destacadas: Agent Laboratory y AI Scientist version 2. AI Scientist fue noticia a principios de este año, como lo habíamos dicho, por ser el primer sistema de AI en lograr un artículo de investigación que un artículo de investigación original fuera aceptado por una revisión por pares. Eh, pero en una presentación en la Conferencia Mundial sobre la Integridad en la Investigación, Shah informó que ambos sistemas incurrieron en prácticas inaceptables en la investigación. Pero yo diría que posiblemente inaceptables en la investigación por la IA, pero desde el punto de vista humano verán que también es inaceptable, pero no es tan extraño, como la falsificación de datos y el p-hacking, que es ejecutar un experimento varias veces, pero reportando solo el mejor resultado. Estas malas prácticas no eran evidentes y requirieron una investigación exhaustiva para detectarlas, lo que sugiere que los estudios asistidos por IA
podrían ser víctimas de estos problemas sin el conocimiento de sus autores. Bueno, como ven, digamos, la IA está penetrando claramente y con fuerza el mundo de la salud y se está llegando a los niveles más altos de lo que es la trayectoria definida, ¿no? Por OpenAI en cuanto a la IA generativa. Pero hay todavía muchas cosas que resolver, como se vio en la última slide, donde no es posible fiarse completamente de la AI, ¿no? Por eso que se habla mucho de la importancia del pensamiento crítico, del human in the loop, o sea, las personas que estén siempre controlando los resultados, porque las alucinaciones y las prácticas que realmente se generan son bastante preocupantes. Ok, la IA generativa y su impacto en la educación. Eh, Lady, Acá estoy, Alfonso. eh, tengo tiempo para seguir con esto, ¿no? Sí, sí, sigue Ok, nomás, va. Alfonso. Terminamos con esta parte, porque era parte del título también, ¿no? ¿Cuál es el Ujú. impacto en la educación? Ok. Perfecto. Lo que Gracias. se descubre que el impacto en las profesiones educativas de la AI es menor, porque en un trabajo del World Economic Forum sobre los trabajos de Jobs of Tomorrow, los trabajos del mañana, esto ya fue en septiembre del 23, definía, ¿no?, que los primeros dos puestos en cuanto a empleos con menor potencial de exposición son la ocupación educativa, guías y orientadores y asesores profesionales, ¿no? Porque requieren un alto grado de interacción personal y que se valoraba en el caso de la educación al 84%. Y la otra, la otra profesión, si la podemos llamar así, es el clero, que también tenía el mismo 84%, ¿no? Los resultados, ¿no?, del análisis, los trabajos con menor potencial de exposición, ¿no? Son, como te estábamos diciendo, profesionales de la salud o los docentes, o que se requiere movimiento físico, alto grado de interacción personal, como decíamos, de la educación, ¿no?, y del clero, el movimiento físico como atletas y trabajadores manuales. La ocupación con la mayor proporción de tareas con bajo potencial de transformación, 84%, es la de orientadores y asesores educativos de orientación y de carrera. Y como decíamos, lo seguía el clero. Por lo tanto, la educación parte con una cierta ventaja, ¿no? Pero cuando comenzamos a realizar, a entrar, digamos, a los trabajos específicos, como realizar trabajo administrativo, el papeleo, correos electrónicos, informes, vemos que la frecuencia de uso de las herramientas de AI para diversas tareas docentes, el uso diario es de un 13%. Eh, Después, digamos, al uso semanal, un 10%, un 12% lo utiliza mensualmente y cada pocos meses, o sea, en realidad poco uso, de ahí para adelante, un 61%. Prepararse para enseñar, planificar lecciones, revisar materiales didácticos, uso diario un 17%, 17% también semanal y 17% también mensual. Y así se va adelante, ¿no? Por ejemplo, crear hojas de trabajo, tareas, proyectos o actividades, 13% diario, semanal al 18% y 18% al mensual, y el resto cada pocos meses, o sea, casi nada. 3 de cada 10 profesores utilizan la AI semanalmente, ahorrando 6 semanas al año, dice el reporte, ¿no? La mayoría de los profesores que utilizan herramientas de la IA afirman que mejoran
la calidad del trabajo. Era otro resultado del estudio. Ahora, el porcentaje de docentes que afirman que la IA les ahorra tiempo en diversas tareas está también en este gráfico, ¿no? Al 84% crear hojas de trabajo, tareas, proyectos, actividades, ahorra tiempo. O sea, los profesores dijeron que ahorraba tiempo en estas tareas. Realizar evaluaciones, cuestionarios o boletos de salida, un 83% dice que les ahorra tiempo. Realizar trabajo administrativo, un 81% les ahorra tiempo, en fin, ¿no? Como se ve, es bastante alto, digamos, lo que se considera como el ahorro de tiempo. Y esto es una encuesta que hizo Gallup, ¿no? A un número de profesores en junio del 25. Eh, lo mismo el impacto en la calidad del trabajo cotidiano. Vemos que el impacto de las herramientas de IA en la calidad de las tareas diarias de los docentes, cuando se dice un porcentaje mucho mayor calidad, son el porcentaje, digamos, más pequeño, ¿no? Por ejemplo, el trabajo administrativo, el papeleo, las lecciones cuando se usa AI, materiales modificados para satisfacer la necesidad de estudiantes, instrucción individual, bla, 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 llegando a la calificación y retroalimentación. El porcentaje más alto que vemos aquí es un 21% que dice que sí, que tiene un impacto de mucho mayor calidad, mientras que la mayor parte realmente se concentra, casi el 50%, más o menos, algo mayor de calidad. Bueno, nuevamente, estos son resultados de la encuesta Gallup. Y aquí pasamos, digamos, a lo que se puede hacer con la AI utilizando hay una persona que se llama Ethan Mollick, que escribió el libro Cointelligence, que se dedica mucho a todo lo que es la educación. Y él ha creado, digamos, esta tabla donde se muestra el tipo de ejercicios que demuestran las posibilidades de la inteligencia artificial en la pedagogía. Entonces, da las categorías, simulación, juego de roles, por ejemplo. Él en sus estudios también da explicaciones de cómo organizar juegos de roles con el utilizo de la AI y reforzando los principios pedagógicos de la práctica y la aplicación de conocimientos, generando un simulador de negociación. Simulación de juegos de metas con retroalimentación, ayudar a un personaje ficticio a desarrollar metas, etcétera, etcétera. Criticar un escenario, estructurar conocimiento, pensamiento crítico, enseñar a la AI, en este caso es como que una reversión de roles, ¿no? Sería el estudiante, ¿no? Que le enseña a la AI un tema, porque dice enseñar a otros es una técnica de aprendizaje poderosa. Co-crear con la AI, mentoring y coaching para la reflexión fundamental en el aprendizaje, mentor y coach como agente integrador, crear conexiones, intercalar conceptos, ayuda a los estudiantes a integrar dos conceptos y la tutoría. La tutoría es una técnica efectiva para mejorar el aprendizaje. La AI puede proporcionar apoyo tutorial estructurado e interactivo. En realidad, en el mundo de la educación, la AI tiene una cantidad de aplicaciones enormes, ¿no? Aquí, Ethan Mollick advierte en todo caso, como ya lo decíamos en relación a la salud, de que hay problemas, ¿no? Riesgos y preocupaciones éticas en general. Esto, todo el problema de ética de la AI es una es un grande tema. Reconocemos, dice, la doble naturaleza de la IA y la educación. Ofrece a los estudiantes nuevas oportunidades para la práctica personalizada, pero también plantea el riesgo de dependencia, ya que podrían depender de la IA para que haga el trabajo por ellos.
lo que podría provocar una pérdida de aprendizaje, o sea, lo opuesto de lo que se busca. Los grandes modelos lingüísticos se entrenan de maneras que pueden infringir los derechos de autor y a menudo dependen del trabajo de personas con bajos salarios y en condiciones precarias para parte de su entrenamiento. Los modelos se entrenan con datos sesgados y pueden producir resultados sutil o abiertamente sesgados, digamos, con prejuicios, ¿no? El uso de sistemas de inteligencia artificial puede implicar compartir datos privados con las empresas con fines de lucro que desarrollan grandes modelos lingüísticos y esos datos pueden utilizarse para entrenar a más inteligencia artificial. Estas son cosas que la educación tiene que tomar en cuenta absolutamente, porque obviamente se está trabajando con niños y se está trabajando con jóvenes, y estos son riesgos que se viven, ¿no? Este es un estudio, ¿no? De una guía a la inteligencia artificial en escuelas, generada por una serie de autores en el año 25, donde a la perspectiva de los docentes, ellos dicen cuál es, ¿no? La inteligencia, cuál es el potencial de perjudicar el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, pueden perjudicar la creatividad, el desarrollo de habilidades, un poco como ya lo decía Molik, el pensamiento independiente, la motivación, la evaluación precisa, la información inexacta, la capacidad de atención. Todo esto son problemas que el mundo de la educación tiene que saber manejar una vez que se está trabajando en la integración de la AI. Ahora aquí un estudio, un famoso estudio de MIT, que separó, hizo tres grupos. Uno que trabajaba con la ayuda de la AI, uno que trabajaba con el motor de búsqueda, o sea, básicamente la social media, y uno que, no, que utilizaba solamente, ¿no? el computador natural, el cerebro. Hicieron, digamos, un análisis del cerebro mientras se trabajaba. Los tres grupos trabajaban y lo que se demostró es que, bastante, digamos, de sentido común, que la conectividad cerebral que se veía, ¿no? En el uso, ¿no? Em, de los instrumentos que medían las conexiones en el cerebro, disminuyó sistemáticamente con la cantidad de apoyo externo. El grupo que utilizó solo el cerebro presentó las redes más fuertes y de mayor alcance. Todo eso significa que había un proceso de aprendizaje. El grupo que utilizó el motor de búsqueda mostró una participación intermedia y el grupo con la asistencia del LLM generó un acoplamiento general más débil. El uso del LLM, ¿no? De los modelos a gran escala tuvo un impacto medible en los participantes. Y si bien los beneficios fueron evidentes inicialmente, como se demostró a lo largo de 4 meses, los participantes del grupo de la inteligencia artificial obtuvieron peores resultados que sus homólogos del grupo que utilizó solo el cerebro en todos los niveles, neuronales, lingüísticos y de puntuación. En cuanto a las consideraciones éticas, los participantes del grupo que utilizó solo el cerebro reportaron mayor satisfacción, claramente porque estaban aprendiendo, y demostraron mayor conectividad cerebral en comparación con los otros grupos. Los ensayos digamos, del grupo con la ayuda del ELEM tuvieron menor significado para los participantes, tuvieron menor valor. Ahora, claro, cuando se hicieron los interrogatorios de qué es lo que recordaban de los trabajos que habían hecho, obviamente el grupo que había, digamos, delegado el trabajo a la inteligencia artificial difícilmente podían recordarse de mucho, mientras que el grupo que trabajó solo con el cerebro, obviamente, se recordaba de muchas cosas. Ahora, los mismos, en la misma guía, ¿no? Al uso de la inteligencia artificial en las escuelas,
se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué opciones existen para minimizar el uso inapropiado de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes? Y aquí hay una serie, digamos, de sugerencias, ¿no? Diseñar tareas interesantes. Esto se combina con lo que hablaba Molik. Utilizar materiales impresos, no digitales. Tener más tareas y evaluaciones en clase. Añadir una evaluación oral, enfatizar el proceso de aprendizaje, no solo las calificaciones, ayudar a los estudiantes a comprender las implicaciones de su decisión de usar la IA, tener asignaciones más frecuentes y de menor riesgo, comunicar claramente cuándo es aceptable o no utilizar herramientas de inteligencia artificial. Estas son opciones y son las cosas que los profesores deberían ser entrenados cuando se hace, digamos, los cursos de inteligencia artificial. Eh, Ahora, ¿deberían las escuelas dedicar tiempo lectivo a enseñar a los alumnos sobre inteligencia artificial? Sí, en general es muy positiva la respuesta porque se aprende sobre la AI, promueve la equidad, ¿no? Aprender sobre la AI promueve las mejores prácticas, es una preparación necesaria para el futuro, fomenta el uso responsable de la AI, ayuda a los estudiantes a evaluar críticamente los resultados, les ayuda a saber cuándo usar y no usar las herramientas de AI, ayuda a prevenir malos hábitos y comportamiento de alto riesgo y a aprender sobre la IA y fomenta también la integridad académica. Por lo tanto, es clarísimo que eh, es clarísimo que es positivo y es necesario enseñar la AI en los entrenamientos a los profesores. Y todo esto se debe incorporar con programas de carácter nacional, en la cual, digamos, no se deja a los profesores solos, ¿no? En Italia hay mucha discusión sobre esto porque se deja muy solos a los profesores para que ellos comiencen a utilizar la inteligencia artificial. En cambio, yo creo que se requieren programas de innovación sistémica que claramente indiquen, ¿no? Que una colaboración entre todo el personal, una movilización y una colaboración con programas que no son solo programas de formación de un día, 2 días, 3 días, no. Aquí estamos hablando de programas de años que requieren un acompañamiento de los profesores para que hagan el uso más efectivo de la inteligencia artificial. Bueno, lo dejo hasta aquí porque esto que sigue es otro tema. Ok, Alfonso, muchísimas gracias. Hay dos preguntas, a ver si tienes un poquito de tiempo para poder responder. Pedro Paredes dice, ¿cómo está impactando la IA generativa en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas, especialmente con la enfermedad de Huntington? Mira, yo ese tipo de datos no lo tengo. Por lo tanto, no, no podría responder, digamos, con precisión esa pregunta, ¿no? Claramente, la AI se está utilizando, digamos, en todos los niveles, pero en este campo concreto, específico, no te puedo decir, digamos, el alcance y la profundidad con que se está haciendo. Ok. Henry Hurtado hace la pregunta. La calculadora no nos hizo mejores matemáticos, peor nos ahorró tiempo. ¿Cuál es lo más difícil en una investigación? La búsqueda de información. ¿Por qué no se brinda acceso a los alumnos de las universidades a todos los repositorios de todas las universidades para que puedan realizar su investigación y de esa manera garantizar que la bibliografía que se revise sea de calidad y no se busque información en sitios de poca credibilidad? Ese es un gran problema para los investigadores serios, porque ustedes tienen que tener en cuenta que la AI está alimentada de Internet.
y por lo tanto la AI solo puede tener acceso a los papers que son open access a tantos sitios donde se hacen comentarios, donde se hacen resúmenes de libros y así, ¿no? El problema es que la AI no tiene acceso a los libros o los papers de journals que son copyrighted. Y por lo tanto, yo mismo que trabajo, ¿no? Estoy trabajando mucho el tema del bienestar humano, ¿no? A mí me gusta consultar las fuentes y las citas, las citaciones, tienen que ser absolutamente precisas, con la página, ¿no? Precisa, en fin, ¿no? Como se requiere en una investigación seria, ¿no? Científica. La IA en este momento obviamente no te puede dar una citación de un libro al cual no puede tener acceso. Entonces requiere un trabajo bastante minucioso de lectura de los papers y de los libros y de tomar notas. En ese momento, si tú tomas notas y tú has colocado las páginas o las citas precisas, la AI puede, y tú se la alimentas a la AI puede darte, digamos, integrar en lo que tú estás haciendo citaciones con páginas y precisas. Y aún así, cuando te diga, ¿no? En un texto las citaciones, volver al libro, volver al paper para controlar que no haya alucinado y que te haya cambiado un poco el sentido, ¿no? Del texto. Por lo tanto, yo creo que en este momento todavía todo lo que es la investigación que requiere profundidad y en particular que requiere acceso a todas las fuentes, digamos, que son, digamos, que tienen autoridad, ¿no? La AI o sea, uno no puede confiarse en hacer un trabajo rápido diciéndole, no, estoy trabajando en el tema siguiente, por favor, dame una síntesis de los principales conceptos, de las principales limitaciones, etcétera, y quedar tranquilo con la respuesta de la AI. Se han publicado papers que después se han descubierto que estaban absolutamente llenos de errores, precisamente porque lo había construido básicamente la AI. Un investigador serio yo creo que todavía tiene bastante trabajo humano que hacer. Correcto. Una última pregunta, Alfonso. Cuéntanos un poquito cómo está el tema de robótica, Fundación Digital, qué es lo que están realizando ahora y qué es lo que se viene en un futuro muy cercano. Mira, nosotros tenemos una variedad de proyectos. Mira, te voy a mostrar rápidamente. Estos son todos, digamos, una serie de proyectos que tenemos sobre inteligencia artificial, ¿no? Pero incluye la robótica. Porque la Embodied AI, que es la inteligencia artificial incorporada en los robots, está obviamente avanzando bastante rápidamente, ¿no? Pero bueno, como ustedes pueden ver aquí, tenemos toda esta serie de proyectos. Son para
emprendedores y dependientes de pequeñas y medianas empresas, para docentes, padres, caregivers. Este es un proyecto que es una plataforma de tutoring inteligente, ¿no? Para acompañar a los niños con necesidades de aprendizaje especiales, ¿no? Que sé yo, dislexia, autismo, en fin, ¿no? Y se está generando un intelligent tutor para eso, ¿no? Como tenemos también, hay un proyecto que aquí no está, que se llama la cura de la AI, que es dedicado a personal sanitario. Bueno, la ROMCAP, cuando llegamos a la robótica, nosotros tenemos el multievento de la ROMCAP, que es Robótica e Innovación Digital, ¿no? Este multievento cubre, son como 4.000, 5.000 personas que participan y hay competiciones de robótica que van desde los niños de las escuelas primarias a estudiantes de escuelas superiores y después hay competiciones a nivel universitario donde los muchachos de las universidades se abren también para recibir jóvenes de las escuelas como una forma de orientación, ¿no? Son todas competiciones en las cuales nosotros premiamos, hemos creado también el premio al mejor o al investigador joven más prometente de Italia. Este año tuvimos más de 270 participantes y ahí llega de todo, porque no es solo, digamos, personal médico, bueno, obviamente hay tanto de biomedicina, de robótica, de informática, de personas que están utilizando, digamos, la inteligencia artificial y la robótica para resolver problemas concretos del ambiente y muchos de los proyectos se dedican a resolver problemas de carácter médico. La ROMCAP es nuestra bandera, por así decir, ¿no? Porque tiene también una exhibición donde vienen compañías, las compañías envían a sus dependientes a hacer talleres de trabajos, talleres, ¿no? de formación. En fin, es una actividad muy rica que ha llevado también a la generación de un manifiesto sobre la IA y la inteligencia artificial que nosotros lo hemos promovido durante la ROMCAP, que este año terminó hace poco. Quedamos realmente felices con todo lo que vimos. Seguramente encuentran los vídeos en el sitio de la fundación, mondodigitale.org. Eh, y después, digamos, como ven aquí al final, la escuela del NOI es como la escuela de nosotros. Estos son profesores, docentes voluntarios de toda Italia, son como 100 en este momento. Ellos se organizan en grupos y este año como 50 de ellos tomaron temas de la gamification, o sea, el uso de juegos y la inteligencia artificial em, para crear actividades didácticas a ser implementadas en las escuelas. También que se crean vídeos, webinar, una serie de actividades que nosotros queremos hacer crecer, lo cual en Italia, digamos, no es fácil, porque no hay no sé, un pensamiento muy sistémico, ¿no? Y tampoco no hay mucha visión como para trabajar a muchos años, porque estos procesos son procesos, como decía, ¿no? De 20 o 30 años al final. Hay una última pregunta de la jefa de obstetricia del departamental de Lima.
Consulta, ¿estaría de acuerdo que en docencia se usa la inteligencia artificial para la revisión de los proyectos de investigación, sobre todo si la carga académica es amplia? Por ejemplo, tener 4 aulas a cargo del curso de investigación. Eh, yo creo que se puede usar, pero con el human in the loop. O sea, yo no le daría, por ejemplo, de los 273 proyectos que se presentaron en el concurso al investigador joven más prometente, nosotros podríamos tranquilamente haber dado todos esos proyectos a Notebook LM o a Claude o a Perplexity, Gemini, etcétera, ChatGPT. Incluso se lo podríamos haber dado a los cinco para ver, digamos, si habían coincidencias y generar un jurado de inteligencia artificial. Pero no, eso se puede hacer como parte del proceso para ver, ¿no? Qué tipo de resultado o qué tipo de convergencias un team de AIs puede generar en relación a los criterios que uno está dando para la evaluación. Pero al final de cuentas, una vez que está hecho eso, yo creo que es simplemente un primer paso. Nosotros teníamos más de 70 jurados humanos de todo tipo de informática, medicina, robótica, inteligencia artificial, en fin, ¿no? Una gran variedad de personas y asignamos cada proyecto a tres jurados para tratar de evitar al máximo los prejuicios. No podíamos dejar que un solo jurado evaluara, digamos, por ejemplo, 10 proyectos, ¿no? Porque claramente se produce un prejuicio que es normal, ¿no? Entonces, nosotros dedicamos tres jurados a cada proyecto para reducir al máximo. Ciertamente, si hubiéramos podido dedicar 10, pero no teníamos, digamos, la cantidad de jurados como para evaluar si tú piensas 273 proyectos, multiplícalo por 3, ¿no? Son como 600, son 600, como 800 y tanto, 810, 820 evaluaciones que tenían que hacer las personas. Entonces, para resumir, yo no tengo ningún problema en utilizar la AI en la forma más rica posible, ¿no? Pero aquí el tema es la hibridad. De una parte, la hibridad de las inteligencias artificiales para ver si hay convergencias y después la hibridad del resultado de la inteligencia artificial con lo que producen los seres humanos, pero la decisión final es de los evaluadores humanos. Ok, Alfonso, muchísimas gracias. Recibe nuestros saludos de las autoridades de la Universidad Cayetano Heredia y nuestra directora, doctora Flor Calderón. Vamos a estar en contacto por interno y seguiremos en contacto por tu experiencia, por la fantástica conferencia que nos has dado y nos has abierto la mente. Y definitivamente tu presentación va a estar disponible en el podcast de la Universidad Cayetano Heredia para las personas que no han podido estar presentes, entonces poder escucharla en algún momento en el horario que ellos puedan, ¿no? Esa es la magia del Internet. Ujú. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí, obviamente, es un placer poder hacer una presentación en español, porque en general o la hago en italiano o la hago en inglés. Debo confesar, sí, que tuve que traducir todas las slides al, al español.
con la excepción de esta que precisamente tengo aquí, está en italiano, eh, para facilitar, digamos, el entendimiento. Yo, obviamente, te enviaré a ti, Lady, la presentación para que tú no la hagas disponible a todos. Y bueno. Espero que en Perú el utilizo de la inteligencia artificial en particular, digamos, el aprendizaje y los procesos de aprendizaje que se estén llevando a cabo tanto en la sanidad como en la educación sean, digamos, visionarios y a largo plazo y bien organizados con un entendimiento de lo que son los procesos de innovación sistémica. Y si es así, muy buena suerte. Correcto, Alfonso. Definitivamente sí, estamos en ese proceso, ya estamos fuertemente empezando desde casa capacitar en el tema de inteligencia artificial. Ujú. Y en base a eso ya era importante que conocer a los expertos que vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo y poder aplicarlo a nuestra institución, que bueno, tú ya conoces por años anteriores y es un lujo tenerte en esta conferencia y que te están escuchando de diferentes partes del Perú y también parte de Latinoamérica. Un abrazo gigante para ti, para la familia Fundación Digital y estamos en contacto y espero en algún momento poder vernos presencialmente. Bueno, un abrazo a todos ustedes.